Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestra coctelería de agilidad que empezamos después del verano, porque nosotras nos tomamos un verano largo. Largo. Y es, claro, es fantástico. Eso es ser disruptivas. Bueno, bienvenida Inés, te echaba de menos. Yo también, bienvenida, Celia, que hemos entrado ya con dificultad, por eso nos reímos, que es el mejor método para cuando las cosas planificadas no salen, hay que reírse y hay que tranquilizarse. Así que estamos otra vez de nuevo en nuestra coctelería con muchas ganas para hablar de un tema que nos apasiona, ¿no, Celia? Sí. Nos apetece mucho el poder compartir nuestra experiencia porque es verdad que muchas veces hablamos y nos encontramos que, que las personas, algo que a lo mejor desde un punto de vista nuestro, ¿no? Lo vemos súper claro, vemos que luego a las personas se les hace bola la agilidad. Y da igual que sea trabajar en un marco de trabajo, que transformar la cultura, que trabajar con equipos. Al final vemos que es como, wow, me gusta, lo entiendo, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿No? Entonces nos ha parecido interesante el poder compartir con todos esa experiencia y poder aterrizarla en, bueno, por dónde empezamos. Y como muchas veces es más, o bueno, tiene una gestión del cambio más amable, Kanban que Scrum, y muchas veces trabajar ya con un marco de trabajo ágil impulsa a la organización a trabajar en agilidad, aunque siempre hemos dicho que no es suficiente, es solamente una parte. Bueno, pues queremos centrarnos en Kanban, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué Kanban? ¿Por qué Kanban y no Scrum o XP o cualquier otro marco de trabajo, ¿no? Y queremos compartir con vosotros por qué empezamos en un porcentaje muy alto recomendando Kanban. Voy a pasar. ¿Por qué Kanban? Antes de entrar en detalle, sí que me gustaría contextualizar que para nosotras Kanban, si bien está englobado en lo que es las metodologías ágiles, de per se nace en lo que es la filosofía Lean, que es optimizar procesos, optimizar flujos, optimizar recursos. Con lo cual, esta filosofía machea perfectamente con la agilidad. Entonces, traer Kanban a mejorar el servicio, el flujo con las prácticas que todos conocemos, lo que nos permite realmente es organizar el trabajo de una manera muy específica. Y todos los hemos compartido. Cuando provocas en sala una conversación y lo que vamos a hacer es vamos a mapear el flujo, vamos a ver cómo organizáis el trabajo y vamos a visualizarlo. Si quieres ir moviendo también y acompañar, Celia. Sí, yo aquí lo único antes que me gustaría decir es, al final tú lo que te encuentras en las organizaciones, independientemente del sector en el que estén y de cómo, y del departamento incluso, al final hay un denominador común y es que todo el mundo va hasta arriba, todo el mundo siente que no llega, todo el mundo siente que le faltan manos, que le faltan recursos, ¿no? Esa es una sensación general y es una especie de bucle que llevas escuchando años y años y años, ¿no? Entonces, en ese sentido, el organizar el trabajo, el ver dónde estamos, se convierte en una necesidad grande, porque si no podemos identificar dónde estamos y cuál es nuestro punto de partida, difícilmente lo vamos a poder resolver, ¿no? Perdona, Inés, sí. Si vas continuando poniendo y así los ponemos todos, porque luego otra de las cosas que nos permite trabajar con el método, con las prácticas, ¿no? A mí me gusta más que método ya hablar de prácticas Kanban, es gestionar el trabajo de una forma fluida, porque una vez que tú visualizas o sabes cómo estás organizando, luego para que el flujo sea sostenido, continúe de una manera fácil, hay que acordar las prácticas.
hay que acordar las normas del juego. Y eso es otro, y eso también es uno de los momentos mágicos en el equipo, ¿de acuerdo? Porque entonces es cuando todos, es verdad, se ponen las pilas, tienen razón, reconocen sus individualidades y por primera vez están empezando a acordar como grupo de una manera natural. Porque de esta manera, al final, lo que van a hacer es priorizar. ¿Por qué van a priorizar? Porque ya han acordado qué clases de trabajo tienen, que es el cliente A. Ahora estamos, por ejemplo, con un equipo de marketing, ¿no? Pues es un cliente A, un cliente B y el cliente C es agencia, ¿sí? Porque luego, además, lo que te permite, una vez que el equipo sabe cómo organizar, sabe cómo gestionar, acuerda, se compromete a entregar trabajo. Se compromete, porque balancean su capacidad y su demanda, ¿de acuerdo? Y además lo sostienen a través de datos. Perdóname, Inés, esta parte es súper importante, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que en muchos casos las organizaciones se han acostumbrado a incumplir plazos. Es decir, se empiezan muchísimos más proyectos de los que se pueden terminar, que es ese balancear la demanda con la capacidad del sistema con todas las peticiones que nos entran. ¿Qué ocurre? Que de una forma un poco, bueno, pues desde la resignación es como, es que es imposible, ¿no? Ese es imposible, al final lo que genera es ese desaliento total del equipo de, ¡buah! Que me pidan, por un lado es un pedir sin parar, porque, bueno, pues al final da igual, seguimos pidiendo, y por otro lado es un, ¡buah! Si es que da igual lo que me pidan, si es que es imposible, ¿no? Con lo cual se genera una alta desmotivación por ambas partes, por un lado a lo mejor desmotivación y por otro lado frustración, pero lo interesante es que al final las cosas no salen en un momento donde las cosas tienen que salir. Entonces, el poder hacer visible o el poder medir, ¿no? Como decía ahora Inés, bueno, ¿cuántos somos capaces de entregar? ¿En qué fecha? ¿Cuál es nuestra tasa de entrega? Es absurdo pensar, por ejemplo, si habláramos de selección, que somos capaces de seleccionar 40 perfiles con 2 personas en el departamento, una de ellas a media jornada. Es imposible, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el visualizar efectivamente hasta dónde podemos llegar y, por tanto, qué cosas podemos asumir internamente y cuáles no. Y cuáles se deciden no hacer o bien cuáles se deciden externalizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte es interesante. Y aquí reforzando, lo comentabas, porque también, incluso lo hemos visto también recientemente en otros foros como en el Flow de hace 2 semanas, al final no es un acuerdo solo del equipo. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú empiezas con un piloto y luego lo vamos a ir viendo, está claro. Pero una vez que tú ya lo llevas a toda la organización, este acordar y este comprometerse tiene que ser respetado por todas las partes de la empresa. Y ahí es donde ponemos foco a la parte directiva, ¿de acuerdo? Que son los primeros que deben de entender que para eso, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar de esta manera, sino que no se metan, porque no es la primera vez que algún equipo ha fracasado precisamente porque no le ha sostenido a la dirección. Y eso creo que es súper importante. No empecemos algo que no somos capaces de mantener como organización. Sí, solo que ahí con un pequeñito matiz, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay veces que uno siente, bueno, es que vamos tan hasta arriba que entonces este no es el momento, ¿no? Nosotros podemos empezar a lo mejor por nuestro departamento. Es decir, podemos pensar a lo grande, pero si organizativamente y culturalmente no tenemos el contexto adecuado o el entorno que nos pueda acompañar, sí que podemos empezar por un ámbito más pequeño o más reducido, ¿no? Y ahí vamos a experimentar los beneficios de Kanban y luego esto al final se va a poder extender, ¿no? Pero si buscamos o esperamos a que se produzca el contexto adecuado, esto nunca existe. Entonces, Totalmente de acuerdo. es bien.
Cuando nosotras, bien porque hagamos un taller, bien porque hagamos una formación y las personas experimentan con Kanban y viven Kanban en primera persona, incluso empiezan con sus propios tableros y tal, terminan la formación y dicen, ¡buah, me encanta! ¡Buah, ojalá esto lo hubiera conocido antes! Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde empiezo? ¿Y ahora qué hago? Estoy convencido de que Canva me puede aportar mucho, pero ¿por dónde empiezo? ¿Y ahora qué? Entonces, y de hecho es algo que nosotras nos hemos dado cuenta y por eso nunca terminamos una formación en, vale, ya sabes lo que es Kanban, ya está, tienes tu certificado y punto. Nos parece que eso no es suficiente desde nuestra experiencia. Es muy importante que la formación lleve además acompañada la consultoría para que las personas cuando empiezan, que es cuando de verdad les surgen las dudas, puedan tirar de nosotras para decir, oye, ¿qué es mejor? ¿No? ¿Qué carriles pongo? ¿No? ¿Qué clases de servicio? ¿Qué métricas empiezo a medir? Bueno, pues todas esas dudas surgen después. Pero lo primero que surge es, ¿y por dónde empezamos? ¿Y ahora qué hacemos? Y ¿Y eso es por lo dónde que... empezar? Correcto. Pues ahí nosotras siempre decimos lo mismo. Lo principal es entender los problemas y necesidades del equipo, lo que en el método Kanban llamamos las insatisfacciones internas y externas. Es vital entender qué le está pasando al equipo, porque los beneficios ya lo sabemos, que es la primera parte que hemos explicado, ¿no? Pero cuando empiezas a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son vuestros problemas? El otro día no, hace unos meses estuvimos con un equipo de proyectos, ¿de acuerdo? Una multinacional española, donde cuando hablamos con el director de proyectos, lo que comentaba era, mira Inés, lo primero es que no tengo visibilidad de cómo están los diferentes proyectos de mi equipo. Son un equipo de 8 personas. Entonces tenemos al nivel estratégico, el nivel estratégico no tiene visibilidad del nivel táctico u operativo. Punto número 1. Punto número 2. Cada responsable de proyectos trabaja de una manera diferente. Con lo cual, cada vez que interactúo con ellos, hablamos idiomas diferentes, lenguajes diferentes, uno lo visualiza de una manera, otro lo lleva por Excel, dice, yo tengo que hacer 8 diferentes sesiones y reuniones. Lo segundo es que no llegamos a tiempo. La mayoría de veces no llegamos a tiempo y lo peor de todo es que los problemas no me los dicen ellos, me lo dicen los proveedores. Con lo cual, los clientes. Con lo cual, ¿qué identificamos? Primero que no tiene una visualización estratégica. No saben en el estado en que están los proyectos. No saben qué dificultades están teniendo y cómo poderse anticipar, con lo cual no tienen los que nosotros denominamos bloqueos. No tienen esos espacios, ¿de acuerdo?, para identificar y hablar solo y exclusivamente sobre los bloqueos. Luego tienen un problema interno, que es que además, ¿qué pasa? Que no están colaborando de manera transversal, no implican al inicio del proyecto ni durante a las personas de las cuales dependen y les generan también un montón de tensiones internas a las propias que tienen. Con lo cual, cuando tú empiezas a categorizar y empiezas a identificar cuáles son los problemas del equipo, automáticamente yo y nosotras lo que hacemos ya es ir ligándolo con los beneficios. Ah, pues si ponemos esto van a ver, va a visualizar, vas a ver qué tiene bloqueado, vas a ver qué tiene que decir que no y a qué tiene que decir que sí. Porque otra de las cosas que se encontraban eran que no tenían criterios de priorización. Porque este proyecto va antes que el otro, porque esta tarea entra antes que la otra, ¿de acuerdo? Entonces vas conversando, que para mí es el momento más interesante. 2 momentos, el interesante en el que tú hablas con el director del área y en el momento en que hablas con el equipo, porque a veces las visiones no son las mismas y todos tienen parte de razón, simplemente que cada uno lo ve desde parcelas diferentes. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues simplemente por escuchar, por hacer las preguntas adecuadas, por indagar, porque todos estemos hablando, todos estemos en el mismo carril, en la misma página, para finalmente poder hacer el estático, hacer ese workshop, ¿de acuerdo? En donde finalmente con el equipo hablamos, categorizamos, le ponemos nombre, se alinean y todo el mundo sale entendiendo qué está pasando
y cómo Kanban, el tablero, y la manera de trabajar les va a solucionar parte de esos problemas en dos niveles, o los va a eliminar o los va a minimizar. Cierto. Inés ahora ha mencionado una parte muy importante, ¿no? Que es Static. Cuando hablamos de Kanban, hablamos de una metodología en sí misma, palabra que no utilizamos cuando nombramos Scrum, por ejemplo, ¿no? Pero Kanban sí. Antes de empezar, hay un método que tiene una serie de pasos que están guiados y que llevan como objetivo entender de una forma muy, muy profunda lo que estaba comentando Inés, ¿no? Esos problemas y esas necesidades antes de empezar a dibujar el tablero, de definir las prácticas, de empezar a poner una serie de indicadores y demás, ¿no? Entonces, bueno, siempre recomendamos elegir un piloto. Y hay muchísimas veces que el equipo lo ve, ¿no? Y dice, ay, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué? Porque es lo que nos está generando a día de hoy más problemas, porque es lo que si resolvemos antes vamos a tener un mayor impacto, porque tiene un coste bajo, pero puede tener un alto beneficio el resolverlo, porque el equipo es un equipo joven bueno, que ya están familiarizados con la agilidad o no, pero bueno, les agradaría, ¿no? Empezar algo nuevo. Entonces, bueno, el decidir por dónde empezamos y con quién, pues bueno, no es algo aleatorio, ¿no? Hay que pensarlo bien para efectivamente poder sacarle el máximo beneficio a Kanban, ¿no? No sé, Inés, si estás de acuerdo, que ahora no te veo, pero... Sí, totalmente. Estaba escuchando porque al final en este camino de donde decimos por dónde empezar, pues lógicamente hay que empezar por un equipo piloto, encontrar a ese equipo que realmente quiere entrar, experimentar, no tiene miedo a fallar y que está abierto, ¿de acuerdo? Para luego pasar rápidamente a una formación. Debemos de formar mínimamente, ¿de acuerdo? Las empresas cada vez lo reducen más, el tiempo de formación, unas 16, 15 horas, ¿de acuerdo? Que al final lo que pones al equipo es todos en el mismo contexto, hablando el mismo idioma y preparados para poner en práctica el método, la filosofía, que vayan empezando a ver los beneficios. Una vez que los hemos formado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si sigues pasando, Celia, comenta. No, sí, simplemente el hecho, muchas veces decimos que la agilidad empieza por conocerla, ¿no? Entonces, claro, si no entendemos bien lo que, en este caso, ¿no? Lo que es la filosofía Lean, lo que entendemos por desperdicio y demás, bueno, pues no ponemos el foco correcto porque no conocemos realmente en qué marco estamos, ¿no? Entonces, es muy importante esa formación que puede ser muy experimental mientras se pone en marcha, muy ad hoc, pero que es de verdad necesaria para, como decía Inés, poder hablar todos ese mismo idioma, ese mismo lenguaje e ir todos muy de la mano. Luego elegimos el proyecto en el cual, de acuerdo, elegimos un proyecto en el cual queremos kanbanizarlo o un servicio para qué, pues para experimentar. Es que no hay otra, porque muchas veces de lo que me encuentro es esa parálisis de decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y claro, yo me río como diciendo, ¿cómo lo hacemos si no es poniéndolo en marcha? Porque muchas veces queremos la perfección, me hacen preguntas que no podemos contestar hasta que no lo hayamos probado. Tenemos esa necesidad de ser humano, de acuerdo, de tener control. Entonces, hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en el método y hay que probar. Y aún así, van a ocurrir un montón de cosas porque es ley de vida, ¿de acuerdo? Tienes proveedores, interactúas, las personas están unas veces en un lugar, otras veces en otro. Entonces, lo que hay que tener claro es cuál es a lo que me he comprometido a empezar a trabajar, con qué hábitos, ¿de acuerdo? Porque las prácticas Kanban también están sostenidas por unos valores y por unos hábitos, ¿de acuerdo? Acordamos trabajar de una determinada manera, eso nos hace cambiar
por ejemplo, utilizamos, como todos bien sabéis, diferentes plataformas. Uno pueden ser Trello, otro pueden ser Asana, otros pueden ser Kanbanize, y te requiere acordar que la trazabilidad, que todo lo que ocurre alrededor de este proyecto o de este servicio que ponemos en marcha está ahí en esa plataforma. Entonces, ya no necesitamos emails para arriba, emails para abajo, llamadas para arriba, llamadas para abajo. Está todo ahí y es una de las cosas que, por ejemplo, cuesta romper. Y ahí es donde ponemos mucho foco de decir, oye, nos comprometemos que a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera, hemos acordado las prácticas, no vamos a seguir hablando de un tema que ya hemos recogido, acordado y hemos invertido un tiempo. Entonces, todo esto requiere durante un tiempo sostener entre todos para cuando alguien se nos va del carril, volverlo a meter, porque de eso se trata, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el equipo... Sí. Solamente un matiz, ¿no? Por si a alguien le resuena poco o le resulta muy ajeno. Cuando hablamos de servicio, por ejemplo, a lo que nos estamos refiriendo es dentro de un departamento de talento, decidimos que vamos a empezar por la selección, por ejemplo. No por todo lo que hacemos en el departamento, sino por la selección o por el onboarding o por el proceso de formación. Entonces elegimos ahí un servicio que prestamos a la organización. Cuando estamos hablando de un proyecto, pues a lo mejor estamos hablando de un proyecto transversal en el que intervienen diferentes departamentos y que tiene como resultado el poder hacer una entrega a cliente final o a cliente interno, pero la diferencia es esa, ¿no? No podemos ir desde el principio a por todo, sino que elegimos una parte. ¿Qué parte? Pues esa parte que o bien hemos visto que genera muchas ineficiencias o que nos resulta crítica a nivel organizativo, ¿no? Perdón, ya está, era simplemente por matizar la diferencia entre proyecto y servicio. Siempre bienvenida, Celia. Si seguimos avanzando, porque sé que hay contenido que terminar de exponer. Entonces, una vez que hemos cogido el piloto, hemos formado, hemos decidido que bien va a ser un servicio en concreto o un proyecto en concreto, lo experimentamos y ahí van a ocurrir muchas cosas. Experimentar tiene que ser un tiempo en el que tú puedas tener ya patrones para luego empezar a tomar decisiones. Es decir, experimenta y no me pares a la semana para decir esto no funciona, esto va fatal. No, démonos un margen mínimo de 3 meses, ¿de acuerdo? Para validar de que efectivamente lo que hemos acordado, lo que hemos dicho, independientemente luego de tus feedbacks de retroalimentación que pongas precisamente pues para ver la recarga o la capacidad de trabajo, hablar sobre el sistema Kanban, si funciona o no funciona, cómo está trabajando el equipo, etcétera. ¿Sí? Una vez que experimentamos, ¿de acuerdo? Nos toca parar, validar o pivotar, ¿sí? Y esto es muy rico. Aquí también hemos tenido que tener ese terreno, ¿de acuerdo? En el que vamos a ser honestos, vamos a ser francos, vamos a colaborar, vamos a poner lo mejor de todo y sobre todo vamos a traer esa mentalidad que me gusta mucho de resolver problemas, ¿de acuerdo? Porque cuando tú estás en la mentalidad de resolver problemas, lo que precisamente no haces es echar pelotas fuera, es no centrarte en lo que está pasando, ¿sí? Entonces, en equipos donde realmente están todos con esa mentalidad es mucho más fácil, más ágil. Cuando estás en equipos que justifican, que no ven, ¿no?, dónde está mi responsabilidad o incluso pueden llegar a decir... compartimos y vemos esta responsabilidad de la otra persona, pues es todo más complejo, ¿sí? Y al final también, cómo continuar es con un profesional, ¿de acuerdo?, que facilita que las cosas ocurran. Todos sabemos lo que son las dinámicas de las empresas y todos sabemos que cuando viene alguien de fuera es muchísimo más fácil, y aquí estoy haciendo apología y es verdad porque lo he vivido, es mucho más fácil, te hacen más caso. ¿De acuerdo? Y puedes aportar porque no estás en esas dinámicas. Y sobre todo porque muchas veces los equipos se atascan, ¿no? Se atascan en elementos que les impide avanzar y eso es una pena. Mientras que cuando tienen un Kanban coach, en la medida en que esa persona les va allanando el camino, les va haciendo las preguntas correctas, ¿no? De, bueno, vale, vamos a experimentar, no tengáis miedo. ¿O qué pasa si lo ponemos aquí? ¿Qué resultado vamos a obtener?
o qué vamos a visualizar si lo ponemos de esta otra manera, lo que va haciendo es permitir bueno, pues el poder avanzar de una manera más rápida y sobre todo el que no se pare, porque si nos paramos no resolvemos nada, ¿no? Y hablábamos del y luego. ¿Y luego qué? Pues nosotros nos gusta el KMM, el Kanban Maturity Model, porque para nosotras lo que es realmente es una guía, ¿de acuerdo? Es una guía en el que tú vas escalonando, vas visualizando cómo está avanzando, cómo está a nivel individual, a nivel de equipo, a nivel de servicio, a nivel de cliente, a nivel de propósito. Entonces es una guía que te ayuda a visualizar, compartir y que, la propia organización se vaya moviendo. Entonces, esto es un no parar. Hay muchas personas que dicen, y luego ya hemos acabado. No, no hemos acabado porque la mejora continua es constante en nuestra vida, ¿sí? Lo que sí también estoy de acuerdo en que cambios trascendentales no pueden estar ocurriendo cada mes y medio. Cuando hablamos de cambios son aquellas acciones, ¿de acuerdo?, que no impactan en lo que es el cambio de hábitos, de organización. No son grandes cambios, pero sí que son acciones, ¿de acuerdo?, que generan un rápido movimiento, un rápido impacto sin que sea negativo para el resto, ¿sí? Entonces, no sé si me he explicado bien porque he hecho un recorrido, pero al final es hacer un pequeño cambio, ¿de acuerdo?, que transforme sin que haya un impacto negativo en el resto de la organización o del equipo. Y esto para mí sí que es vital e importante porque es mejora continua. Claro, y sobre todo porque decíamos, elegimos un piloto y empezamos por aquí, pero luego necesitamos ir escalándolo. No porque lo necesitemos, sino porque una vez que hemos experimentado los beneficios de Kanban, tenemos la necesidad de decir, wow, quiero más. Ahora, si he empezado por el proceso de selección porque soy de este departamento, ahora quiero probar con formación, por ejemplo, con el proceso de formación. Y si es un proyecto transversal y dices, wow, qué pasada, hemos cumplido plazos y demás, oye, pues vamos a hacerlo con el resto de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el poder escalarlo es algo muy interesante y que por la propia, o sea, es que sale solo, no hay que forzarlo, es como el siguiente paso natural, ¿no? Pero sí que es verdad que todo esto, ¿no? El entender dónde estamos, el entender qué necesitamos medir, cuáles son las métricas de Kanban, bueno, pues todo eso son conocimientos que primero se tienen que ir adquiriendo y luego se tienen que ir poniendo en marcha, ¿no? Desde Ito, nos Perdón. quedan 3 minutos, ¿sí? Entonces, también deciros que desde Ito lo que hemos hecho han sido cursos, tenemos establecidos cursos de diferentes niveles para todas aquellas personas que quieren iniciarse, puedan ir escalonando el conocimiento y la práctica. Sí, al final, como siempre, todo lo que es el tema de la agilidad, si bien en los últimos años no todo el mundo, ¿de acuerdo? No todo el mundo sabe lo que es la agilidad, confunde términos, confunde conceptos, todos ahora hablamos de la agilidad. Y para nosotros es vital, ¿de acuerdo?, entender lo que es esa mentalidad, que siempre es la misma, no es una mentalidad de apertura, de estar abierto al aprendizaje, de probar, de experimentar, de pivotar. Y luego tienes diferentes marcos, de trabajar en colaboración, que es súper importante, ¿de acuerdo? Y luego tienes diferentes marcos en función de lo que quieras innovar o realizar, ¿no? Por eso Scrum claramente trabaja para toda aquella manera de innovar de una determinada manera y crear productos mínimos viables, y todo lo que es el flujo, ¿de acuerdo? Cómo optimizar el flujo, la eficiencia de los procesos de trabajo, de los equipos, que sería ya Kanban. Aumentar la productividad es algo que también se manifiesta en Scrum, ¿no? Y en toda la agilidad, pero no es el fin, es la consecuencia que se produce de manera natural, no de forma inmediata, pero sí de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que hemos hecho un repaso rápido, ¿no? Sobre todo en cuanto a cómo empezar por algo que aporta tanto valor como es Kanban. Y bueno, solo deciros que nos volvemos a ver el siguiente miércoles, el 9 de marzo. No. ¿De marzo? ¿Por qué 9 de marzo? No puede ser.
No puede ser, No, lo pues, de marzo. claro. Bueno, dentro de 15 días, lo dejamos De así. 15 días, el siguiente miércoles. Sí, 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 sí. Y nada, un placer. ¿Sabemos ya de qué vamos a hablar? ¿O nos lo dejamos en...? Nos lo dejamos para dentro de Sí, 15 días. Nos mantenemos el pregunten. misterio. Vale, vale, Mantendremos el vale. misterio. Venga, vale. Así que, pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Cualquier tema que queráis hablar, compartir, si queréis autoinvitaros para hablar de un tema que para mí todo lo que tenga que ver relacionado con la agilidad, con la innovación, con Kanban, con las personas es el espacio. Así que sentiros libres de pedirnos un espacio para que poder compartir experiencias y esperamos pues eso, vuestra participación. Y vuestro feedback. Muchísimas gracias, nos quitamos más tiempo y un placer. Nos vemos en 15 días. Un besazo enorme.